Muy buenos días, bienvenidos a este primer simposio de alternativas para el pago de pensiones alimenticias. Y esta mañana nos acompañan los expertos como el abogado Juan José Gibaja, quien nos va a tratar el derecho de alimentos. La abogada Silvia Delgado, quien tratará las consecuencias por el cumplimiento del pago de pensiones alimenticias. El abogado Juan Miguel Arriaga, que va a indicar cómo iniciar una demanda de pensión por alimentos. Y tenemos también al abogado Kleiner Bastidas, quien dará los parámetros para la elaboración de la tabla de pensiones alimenticias. Les recuerdo a nuestros expertos en este tema que cada uno va a tener 5 minutos para su intervención. En el orden que tenemos planificado que cada uno intervenga, primero va a intervenir el abogado Juan José Gibaja, luego el abogado Juan Miguel Arriaga, seguido de Kleiner Bastidas y por último de Silvia Delgado. Le damos paso a Juan José. Buenas tardes. Gracias, señores participantes, a la moderadora, nuestra compañera Stephanie Zúñiga, como abogada de la República del Ecuador, ha convocado este simposio donde ha invitado a profesionales de varias áreas justamente del derecho. En el caso fundamental de los derechos del niño, voy a topar el tema de la Constitución de la República del Ecuador. Entendamos que la supremacía del Estado en el ámbito del derecho está garantizado por la Constitución de la República del Ecuador, como nosotros lo podemos observar en el artículo 1 de la misma, donde nos refiere que que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Aquí podemos nosotros apreciar en esta denominación integral de lo que es el Ecuador, cómo se garantizan los derechos en nuestro país. Y no podemos, lógicamente, dejar de considerar el hecho de que en el campo de los niños, las niñas y adolescentes, la Constitución los ampara y los protege, justamente para poder ver cómo los niños son abandonados en muchos casos. Esto nosotros lo podemos apreciar en el artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador, donde las niñas, los niños y los adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Podemos nosotros, a través de este enunciado del artículo 45 de la Constitución, apreciar cómo en esta dimensión de protección y de garantías nuestros niños están amparados y protegidos. Las niñas, los niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física, psíquica y su identidad, su nombre y ciudadanía. De esta manera nosotros podemos ver que, aparte de esto, el Estado les va a garantizar su protección en salud, en nutrición, en educación, en cultura, para que pueda disfrutar de espacios armónicos. ¿Qué ocurre si un padre de familia no se identifica o no tiene ese sentimiento de identidad contra su propio hijo y lo abandona al no darle la protección integral, al no darle la salud, al no darle la educación, al no darle su estado nutritivo, que hoy día tenemos como consecuencia un índice tan elevado de desnutrición infantil? Es por esto que es importante considerar estos artículos de la Constitución para demostrar que el Estado garantiza la protección de estos derechos. De ahí que nosotros tenemos que justamente en estos derechos de protección de la libertad y de la dignidad, imagínense cómo la dignidad de un menor, de un niño, se ve mancillada por la acción o participación de personas, ya sean familiares
o ya sean autoridades que a veces no cumplen con sus obligaciones en el ámbito de sus competencias. Podemos ver también que aparte de esto, el Estado adopta, entre otras medidas, acciones que aseguran que tanto los niños como las niñas y los adolescentes se encuentren protegidos en nutrición, en salud y en educación, que tengan un marco diario de protección. Esta protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral que se llegare a presentar está garantizada por el Estado. Además de esto, provoca de que preferentemente esta protección social debe de estar dado por las instituciones del Estado y sobre todo para la atención de estas personas que tienen este interés prioritario, como son los niños con discapacidades. El niño, por ser menor y aparte de eso, de encontrarse con una discapacidad, se encuentra doblemente afectado. Tenemos que protegerlo contra el maltrato. El maltrato no solamente físico, el maltrato también es psicológico. ¿Y qué más cuando se evidencia de que un padre se niega a brindarle la protección a sus hijos, impidiendo, negándose a cumplir con su obligación, como son las pensiones alimenticias? Aparte de esto, de estos derechos que están protegidos en la Constitución, nosotros tenemos el Código de la Niñez y de la Adolescencia, Código Integral de la Niñez y de la Adolescencia, como normas en la República del Ecuador que permiten que éste cubra y dé la protección legal, la herramienta legal de estar al frente para que cada ciudadano pueda hacer uso de ella. Como Estado independiente, somos firmantes de tratados internacionales. Y como Estado independiente, al firmar tratados internacionales, nos vemos comprometidos en cumplir las normativas aprobadas o las regulaciones que están dadas a través de estos organismos internacionales, como son las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, las asambleas internacionales sobre la protección de las niñas, niños y adolescentes. Es por ello que como Estado nos vemos obligados a cumplir con estos requisitos. Hoy día podemos ver cómo la gran cantidad de ciudadanos en el Ecuador se ven motivados en protestar por esta violación que los padres a veces cometemos y no cumplimos con los derechos que nuestros hijos se ven amparados. Es importante que con lo que vamos a continuar, donde los expertos cada uno va a exponer sobre estas características, podamos nosotros aprender y de esta manera difundir, porque una de las cosas fundamentales es que no solo es que conozcamos, sino es que difundamos a las personas que desconocen, a los más desvalidos o a los más empobrecidos. Con estas indicaciones, al término del simposio, estaré dispuesto a dar contestación a cualquiera de las preguntas. De mi parte, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, querido y estimado abogado Juan José Gibaja. La intervención ha sido muy específica en cuáles son los derechos que tienen nuestros niños, ¿no? A continuación tenemos la intervención del abogado Juan Miguel Arriaga, quien, como les indiqué al inicio, pues nos indicará cómo iniciar una demanda por pensión de alimentos, que muchas veces no sabemos a quién acudir, por dónde ir, y el experto en este tema pues nos va a dar todas las indicaciones necesarias para saber qué hacer en estos casos. Muy buenas tardes, estimados abogados. En efecto, por todo lo antes mencionado por parte de Juan José Gibaja en cuanto a la cantidad o la calidad de derechos que deben primar sobre los menores, es por ello que vamos a hablar a continuación de cuál es el procedimiento legal que se debe realizar para dar cumplimiento al pago de pensiones alimenticias.
Como primera instancia podemos mencionar que, si bien es cierto, normalmente o habitualmente a través del juicio de divorcio de las parejas es donde se tratan justamente los temas relacionados al pago de pensiones alimenticias, pues, ¿no? Sin embargo, pueden existir diferencias de acuerdos entre los progenitores, ¿no? Esto conlleva que muchas veces ellos decidan instaurar una demanda de pensión alimenticia o demanda de juicio de alimentos de manera independiente. Más comúnmente esto se ve reflejado en aquellas parejas que no se encuentran legalmente casadas. Son aquellas quienes optan por esta medida del juicio de alimentos en virtud de que no hay un acta de matrimonio como tal, el cual les permita realizar el divorcio y afinar todos estos detalles. Sin embargo, existen dos alternativas para dar cumplimiento al pago de las pensiones alimenticias. Siempre se va a exhortar a que los progenitores acudan a los centros de mediación. Esta mediación es un método rápido, legal, viable y más sencillo que una demanda de juicio de alimentos, ¿no? En todo caso, existen dos medidas o dos sistemas por los cuales se puede llevar a cabo esta mediación: a través del sistema público o a través del sistema privado. En todo caso, el sistema de mediación, o en ese caso la mediación, tiene una validez legal y al igual que una sentencia jurídica, pues debe dársele el mismo respeto y el cumplimiento de la misma, pues, ¿no? A través del sistema público, esta se la puede realizar mediante los 82 centros de mediación públicos aprobados por el Consejo de la Judicatura. Es un proceso totalmente gratuito. Sin embargo, en virtud de la demanda de personas que acuden a estos centros de mediación, muchos padres de familia, o en este caso los demandantes, desean realizar el trámite a través del sector privado. Este trámite tiene un costo aproximadamente de $150 en el sector privado, que, si bien es cierto, lo comparamos con una demanda de juicio de alimentos, la cual oscila entre unos $700 u $800, es más conveniente realizarlo a través del sistema de mediación, pues, ¿no? Ahora bien, las bases del procedimiento para interponer una demanda de alimentos están detallados en el Código de la Niñez y Adolescencia en los artículos 34 al 45. Voy a proceder a enunciar brevemente algunos aspectos. Para realizar este proceso no es necesario la intervención de un abogado a menos que el juez lo solicite. El demandante o el padre de familia que esté demandando debe llenar el formulario de la demanda de alimentos, que está disponible en el sitio web del Consejo de la Judicatura, y presentarlo por escrito en las oficinas de la Corte Provincial del domicilio del menor de edad, adjuntando los respectivos requisitos. Aquí una aclaración. Muchas veces los padres o los demandantes se ven frustrados por cuanto instauran la demanda en la ciudad donde reside, en este caso, el padre de familia, y no es así. Si yo vivo en Guayaquil y mi hijo reside en el cantón San Borondón, por lo tanto la demanda debe ser instaurada en dicho cantón, es decir, San Borondón. Por cuanto si yo acudo a una unidad judicial en Guayaquil, no va a tener efecto, el juez se va a abstener de pronunciarse en virtud de que el menor no reside en el cantón donde yo estoy instaurando la demanda. Esto por una cuestión de logística y de correcta distribución de los jueces, pues, y en la debida atención. En el formulario tienen que detallarse los datos del menor subsidiario de la presentación y las pruebas que justifiquen la relación de la filiación y parentesco del reclamante, así como la condición económica del alimentante, es decir, el padre o la madre que esté siendo demandado, pues, ¿no? Si hay pruebas de ello, también se los deberá adjuntar. Si el demandante necesita una orden judicial para la obtención de las pruebas por parte del alimentario, deberán ser solicitadas mediante otro formulario adicional llamado formulario de demandas. En este caso, el demandado o demandada pues deberá realizar un anuncio de estas pruebas hasta 48 horas antes de la fecha fijada para la audiencia. A partir de aquí existen otros procedimientos más donde el juez calificará la demanda, fijará la prevención provisional en base a una tabla de pensiones mínimas. Esta tiene un carácter obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo doy pie o ingreso en la demanda de alimentos, la jueza o juez competente automáticamente va a correr traslado al área de pagaduría para que instaure el pago de pensión mínima, la cual inicia desde el momento que tiene conocimiento de la causa, pues, ¿no? Este pago de pensión, evidentemente, luego cuando se celebre el juicio, pues quedará instaurado los nuevos valores.
Dentro de los requisitos para iniciar la demanda de alimentos está el formulario, la partida de nacimiento, copia de la cédula, el carnet de discapacidad en caso que así lo tenga, la dirección del domiciliaria del demandado, los roles de pagos en caso de así contarlos, la constancia de estudios, informes médicos, facturas de alimentación del menor y la copia u original del certificado bancario de la cuenta donde se van a hacer los depósitos de los pagos a pensiones. Eso sería todo en todo caso, Estef. Listo, muchísimas gracias por la información tan valiosa que muchos de los que están aquí presentes pueden tener, ¿no? Y pueden conocer acerca de esto si es que en su momento les llega a pasar una de estas situaciones y no sabían cómo actuar, pues ya gracias a nuestro experto en ese tema, pues ya lo ha dejado súper claro. A continuación tenemos al abogado Kleiner Bastidas, quien nos indicará cuáles son esos parámetros, cómo sabremos nosotros cuánto le toca a mi hijo de recibir por este juicio de alimentos que estoy yo empezando, qué indica la ley acerca de esto, para yo tener un conocimiento, ¿verdad? Y no a lo mejor aceptar algo que realmente mi hijo no le corresponde. A lo mejor una tarifa menos de lo que realmente le corresponde. Entonces, nuestro experto, el abogado Kleiner Bastidas, nos dará esos parámetros para conocer cómo es elaborada esa tabla de pensión alimenticia. Muy buenas tardes, colegas. Cordial saludo. Bueno, la tabla de pensiones alimenticias es la encargada de establecer parámetros mínimos para la fijación de pensiones alimenticias. La tabla de pensiones alimenticias está estructurada de 6 niveles, mismos que van acorde a los ingresos del alimentado, del alimentante, edad de los alimentarios y cantidad de hijos dependiente del alimentante. El artículo 15 de la ley reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia establece lo siguiente: parámetros para la elaboración de la tabla de pensiones alimenticias mínimas. El Ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y social definirá la tabla de pensiones alimenticias mínimas en base a los siguientes parámetros. A. Las necesidades básicas por edad del alimentado en los términos de la presente ley. B. Los ingresos y recursos de él o los alimentantes, apreciados en relación con sus ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su modo de vida y de sus dependientes directos. C. Distribución del gasto familiar e ingresos de los alimentantes y derechohabientes. D. El juez en ningún caso podrá fijar un valor menor al determinado en la tabla de pensiones alimenticias mínimas. Sin embargo, podrá fijar una pensión mayor a la establecida en la misma, dependiendo del mérito de las pruebas presentadas en el proceso. Las pensiones establecidas en la tabla serán automáticamente indexadas dentro de los 15 primeros días del mes de enero de cada año, considerando además el índice de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el mes de diciembre del año inmediato anterior y en el mismo porcentaje en que se aumente la remuneración básica unificada del trabajador en general. En los casos en que los ingresos del padre y la madre no existieran o fueran insuficientes para satisfacer las necesidades del derechohabiente, el juez, a petición de parte, dispondrá a los demás obligados el pago de una parte o de la totalidad del monto fijado, quienes podrán ejercer la acción de repetición de lo pagado contra el padre o la madre, legalmente obligados al cumplimiento de esta prestación. Cabe mencionar que la tabla de pensiones alimenticias es modificada cada año, dentro de los primeros 15 días del año, donde se establecerán modificaciones conforme consta en el
en el artículo citado anteriormente y adicionalmente. El artículo innumerado 43 de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y la Adolescencia, donde se ordena lo siguiente: indexación automática anual, sin perjuicio del derecho de las partes, para solicitar aumento o reducción de la pensión alimenticia. Hasta el 31 de enero de cada año, el Ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y social publicará en los periódicos de mayor circulación nacional la tabla de pensiones alimenticias mínimas, más el porcentaje de inflación que determine el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Las pensiones alimenticias en ningún caso serán inferiores a las mínimas establecidas en la mencionada tabla, por lo que las pensiones alimenticias que fueran inferiores serán indexadas automáticamente sin necesidad de acción judicial de ninguna naturaleza. Los respectivos porcentajes, la aplicación de la misma se da de la siguiente manera, teniendo como base de cálculo a los ingresos del alimentante, por decir, es el nivel 4. Vamos a ver un ejemplo. Si los ingresos suman 1.500, el alimentante debe cancelar el 39.79%. Si el menor tiene menos de 4 años de edad, en el mismo ejemplo, el menor tiene 5 años, o si tiene 5 años en adelante, el alimentante deberá cancelar el 42.21% de sus ingresos. En el nivel 4, los porcentajes ejemplificados se consideran para uno o más hijos. De igual manera, al llegar las fechas de los subsidios y beneficios de ley, como se mencionaba en el artículo 16, citado anteriormente, se ordena el pago de 2 pensiones adicionales. Listo, muchísimas gracias, abogado Kleiner, en dejarnos súper claro cuál es esa tabla que le correspondería a los menores de edad recibir por derecho, ¿no? Así como hemos visto cuáles son los derechos que tienen nuestros niños, en el caso de que se desee iniciar una demanda por pensión de alimentos, también ya conocemos los procedimientos y hace un momento a través de la intervención del abogado Kleiner conocemos cuál es esa tabla, ¿no? Que de acuerdo a lo que hemos escuchado se modifica año a año. Ahora vamos a la otra parte. ¿Qué pasa si no el padre demandado no cumple con ese pago de esa pensión alimenticia? Y para eso tenemos a la abogada Silvia Delgado, experta en este tema, quien nos va a explicar cuáles son esas consecuencias que tiene el pago de esa, el no pago, perdón, de esa pensión alimenticia. Buenas tardes, público y colegas presentes. Agradezco por la invitación a participar en el presente simposio y vamos a analizar las consecuencias por el incumplimiento del pago en las pensiones alimenticias. Entre las consecuencias es que puede llegar al apremio personal de la alimentante. Este alimentante puede ser el padre o puede ser la madre. Para esto vamos a analizar lo que nos indica el Código Orgánico General de Procesos en su artículo 134. El artículo 134 del Código Orgánico General de Procesos nos dice que el apremio es una medida coercitiva que aplica el juzgador o los juzgadores para que sean cumplidas por las personas que no las observan de manera voluntaria dentro de los términos previstos. Es decir, ¿qué hace el juez? Obliga al cumplimiento. Entonces, el apremio no hace otra cosa que obligar al cumplimiento de algo que ya está establecido por un juez de la niñez, en este caso vendría a ser el pago de la pensión alimenticia. Ahora, el artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos nos indica cuál es el proceso que se debe de seguir en el caso de que
el alimentante, sea padre o madre, no ha cumplido con el pago de 2 o más pensiones alimenticias, ¿verdad? Entonces, las personas que no han cumplido entre los 2 o 3 o más meses el pago de las pensiones alimenticias, de acuerdo a esto, ellos van a solicitar un informe de cumplimiento de pago, ¿verdad? Entonces, con base a ese informe de cumplimiento de pago, el incumplimiento con este incumplimiento solicitan al juez la orden de apremio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez? El juez también debe de constatar previamente el incumplimiento del pago, sea de manera pecuniaria o no pecuniaria. ¿Qué significa? Que lo puede pagar en dinero o lo puede pagar con algún bien. Entonces, de acuerdo a esto, cuando el juez verifica ese incumplimiento, va a disponer la prohibición de salida del país y va a convocar a una audiencia. Esta audiencia se debe de realizar en el término de 10 días. La audiencia, ¿cuál es el objeto de la audiencia? El objeto de la audiencia va a ser determinar las medidas de apremio que se van a aplicar de acuerdo a las circunstancias de los alimentantes que no cumplieron con el pago de sus obligaciones, por lo que no se va a discutir del monto de las pensiones que se adeudan. ¿Sí? Se va a cumplir con el objeto, es decir, determinar el apremio aplicable, ¿verdad? Si el alimentante no comparece a la audiencia, el juez que va a aplicar una orden de apremio total. ¿Por qué? Porque el alimentante no ha cumplido. Si el alimentante asiste a la audiencia, pero no justifica su incapacidad para cumplir con el pago de las pensiones, esto puede ser que no está laborando, o que tiene una enfermedad catastrófica, o que tiene alguna discapacidad, pero si este alimentante no justifica eso ante el juez durante la audiencia, entonces el juez va también a aplicar un régimen de apremio personal total. Cuando el alimentante asiste a la audiencia y demuestra y justifica su incapacidad para cumplir con las obligaciones, el juez va a aprobar la propuesta del alimentante, es decir, la propuesta de pago, ¿verdad? Entonces, en este caso, al juez le corresponde aceptar la propuesta, pero si es necesario y no se cumple con la propuesta de pago, el juez va a emitir una orden de apremio parcial, o de ser el caso, va a disponer de manera motivada el juicio de un dispositivo de vigilancia electrónica. Entonces, cuando el alimentante no cumple con su propuesta de pago, el juez va a emitir una orden de apremio parcial. ¿En qué consiste esta orden de apremio parcial? En que el alimentante va a estar privado de su libertad entre las 22 horas de cada día hasta las 6 horas del día siguiente. Sin embargo, si el alimentante justifica que él labora durante ese horario, el juez, ¿qué va a hacer? Va a determinar un horario que debe de ser cumplido durante 8 horas. Si hay reincidencia en el incumplimiento del pago y el incumplimiento parcial, ¿sí? Y entonces el juez va a cambiar, va a ordenar el apremio total. Sí, entonces, el apremio personal o total, el juzgador, dependiendo de este incumplimiento, el juez va a ordenar el allanamiento del lugar en el que se encuentre el deudor, ¿sí? Y también en los casos en los que haya dispuesto el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica, dispondrá
de la instalación a las entidades competentes, ¿verdad? Cuando el alimentante ha cumplido con sus obligaciones, el juez que va a requerir la liquidación total de la deuda y recetará el pago en efectivo, en cheque certificado o mediante la verificación de algún documento que justifique el pago, ¿verdad? Pagado la totalidad de la obligación, el juez va a disponer la libertad inmediata, ¿sí? Y de ser el caso, también va a disponer el retiro del dispositivo de vigilancia electrónica a las entidades competentes. Bien, esa es toda mi intervención. Espero haber aclarado las dudas. Muchísimas gracias, abogada Silvia Delgado. Escuchada la intervención de la doctora Silvia Delgado, que hablaba justamente de todas estas consecuencias que da el hecho de no cumplir con este pago de las pensiones alimenticias, vamos a dar paso nuevamente al abogado Juan José Gibaja, quien nos va a comentar los últimos eventos que ha conmocionado el país justamente por este incumplimiento de pago de pensiones alimenticias. Juan José. Gracias, Silvia. Buenas tardes nuevamente. La importancia de poder considerar el efecto o connotación que en determinados ciudadanos pueden provocar como seres como, en este caso, en el mes de abril, recién en el mes pasado, en la ciudad de Ibarra, se produjo un hecho lamentable, un hecho terrible, y más aún en un miembro de la institución policial. Los titulares, como ustedes pueden ver de los medios de comunicación, le dieron una cobertura inmediata a todas estas acciones. Como podemos aquí apreciar, policía contrató a 2 sicarios para matar a su bebé de 8 meses y no pagar la pensión alimenticia. Cuando el ser humano llega a este estado de afectación, en donde no le importa dañar o destruir la vida de su propio hijo por evitarse el cumplimiento de una obligación que él tiene. Porque entendamos una cosa, todos los procesos judiciales que se dan por el pago de pensiones alimenticias son por la negatividad del padre en cumplirla. Y lógicamente a la madre no le toca otra acción como la que hemos visto. Ahí pasábamos las imágenes porque gracias a una acción efectiva ciudadana de la policía, de los cuerpos de seguridad nacional, se pudo lograr la captura de los sicarios y del autor intelectual de esta execrable acción. Por eso es importante cuando explicábamos al principio sobre el estado de garantización de derechos que nos da el Estado. Pero no podemos llegar a estos efectos. Tener nosotros, lamentablemente, contar con una víctima más para que los sistemas de atención actúen. Pero, como lo ha dejado explicado cada uno de los expertos aquí, tenemos un campo normativo, tenemos nosotros un mecanismo de pago y de cobro, tenemos nosotros la normativa legal para poder hacer los procesos de demandas y tercero, tenemos la normativa legal para poder sancionar al incumplimiento de todas estas demandas. En todo caso, el ejemplo de a lo que puede llegar el no pago de pensiones alimenticias lo he traído a esta sesión en el sentido de poder posicionar la idea hasta dónde puede llegar la acción de un acto que es obligación del ser humano. Muchas gracias a todos y complacido con este simposio que nos ha dado la oportunidad de poder expresar nuestros conocimientos. Buenas tardes. Agradecemos la participación de cada uno de los expertos que nos han acompañado en esta mañana. Sus intervenciones pues han sido muy elocuentes, muy precisas, muy concisas con la información que todos los ciudadanos realmente les interesa por cualquier situación que puedan estar viviendo o cualquier situación que se les pueda dar en un futuro. Cualquier
alguna otra consulta o duda o asesoría incluso que usted quiera recibir por parte de nuestros expertos, al finalizar vamos a dejar los contactos de ellos, que ellos estarán dispuestos a asesorarlos y a contestar cualquier otra duda que ustedes tengan. Muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy y espero que este simposio haya servido de muchísima la información que ellos nos han podido compartir. Gracias.